Bueno, tenemos el gusto hoy para hablar sobre el Mercosur, de contar con la presencia de Gustavo Segré, analista internacional, economista, empresario, MBA y profesor universitario tanto en Argentina como Brasil. Gracias, Gustavo, por aceptar nuestra invitación. Un gusto. Mercosur nació como una unión aduanera imperfecta y la verdad es como que nunca avanzó demasiado en su perfeccionamiento. Hoy, 30 años después de la firma del Tratado de Asunción y cada vez con profundas diferencias entre los socios, ¿podemos pensar que el Mercosur está por terminar? No, es difícil que termine. No están dadas las condiciones para que termine, pero como bien decís, empieza como una zona de libre comercio y después de la firma del Tratado de Lopreto en 1994 pasa a ser una zona, una unión aduanera imperfecta, como decías también, donde hay la característica de esta unión aduanera es que el arancel común es para todos, externo. Entonces un producto entra a Argentina o a Brasil o a Uruguay o a Paraguay pagando el mismo impuesto. Esto, claro, de alguna manera buscaba proteger a los países socios para que no hubiera competencia desleal, que yo en Brasil no puedo importar un producto donde pago un arancel menor y lo mando a Argentina con un arancel menor al que pagarías vos en Argentina. Lo cierto es que después de 30 años de la firma del Tratado de Asunción, el Mercosur fue poco lo que creció hacia afuera. Y en ese sentido, esta visión que vos estabas comentando del Mercosur hace que los países en realidad, en vez de negociar en bloque, busquen ahora negociar individualmente, ¿no? Como entendiendo que ahora hay que abrirse mucho más al mundo. Claro, es que la apertura busca, por ejemplo, no complicar a la industria nacional, sino favorecer la competitividad por una reducción de los insumos. Esta flexibilización del arancel externo común lo que dice es, si vos en Argentina o yo en Brasil no tenemos determinado insumo, ¿por qué le voy a cobrar un impuesto de importación si al bajar ese impuesto yo consigo que vos y yo podamos producir un bien más barato para poder ser competitivos internamente y externamente? ¿Cuál es el problema? Brasil y Uruguay tienen la característica de reducción de lo que es carga tributaria. Argentina no. Argentina te cuenta todos los impuestos que hay y los que puede inventar. Entonces no puede darse el gusto de reducir un arancel externo común, que es un impuesto de importación, que es un costo para el importador y que es una forma de recaudar por parte del Estado. Entonces no hay una cuestión de protección a la industria nacional, no, eso es puro verso. Lo que hay es una necesidad recaudatoria que impide que Argentina pueda acompañar los deseos de Brasil y Uruguay, y que Paraguay aporta también, porque Paraguay tiene un sistema tributario muy simple. Bueno, de hecho, Brasil hace poco incluso estuvo analizando fuertemente la reducción del arancel externo común y se topó, me parece, con esa resistencia de parte del gobierno argentino, ¿no? Claro, ahora tiene la presidencia pro tempore de Brasil, con lo cual me da la sensación, a la luz de lo que dice el presidente Bolsonaro, que va a dar un empujón a esa cuestión de la reducción del arancel externo común y de la flexibilización del Mercosur para que deje de ser una unión aduanera y pase a ser lo que fue al principio una zona de libre comercio, donde cada uno puede hacer negocios con quien quiera, invitando al otro, pero si uno no quiere, los otros pueden. El punto es que hubo una reunión hace muy poco tiempo entre el presidente Fernández y el presidente Lacalle Pou, donde de alguna manera cambiaron propuestas donde Argentina podría apoyar eso, y Brasil, y Uruguay en este caso, apoyaría la presidencia de Argentina en un organismo internacional. Pero no lo veo si no es con aprobación del Congreso. Esto no es una atribución del presidente de la República. Entonces, me parece que no va a ser tan fácil como se planteó cuando terminó esa reunión. Ahora, Gustavo, eso que estás planteando en realidad lo que hace es poner también de manifiesto las diferencias políticas, digamos, que hay entre los países miembros, que en su momento fueron lo que cimentó un poco el nacimiento del Mercosur, o sea, las coincidencias, digamos, entre Sí. los países, y hoy por hoy lo que se ven son cada vez más las diferencias. La diferencia de Argentina con el resto. Sí, Porque no hay sí, diferencia tal cual. con Uruguay, Brasil y Paraguay. Las diferencias son de Argentina. Y ahí tenés diferencias macroeconómicas y diferencias ideológicas. Los presidentes son inquilinos del poder, 4 años, eventualmente 4 más, ahí cambia, el contrato se vence. Y vos no podés estar cambiando la política o la geopolítica de determinado país en función de la ideología. Lo que podés hacer es por qué camino vas. Pero vos no podés decir, ahora me abro al mundo. Hay 4 años después, no, ahora me cierro el mundo. Y después 4 años después, no, ahora me abro al mundo. Flaco, ponete de acuerdo.
del mundo, te vas a cerrar al mundo. Entonces, lo que uno debería hacer es siempre pensar que cuando uno está cambiando cada 4 años, eventualmente cada 8 años, hacia dónde va y vos tenés cambios de rumbo, el resto de los países sabe dónde va y sigue yendo. Entonces vos te quedás atrás en la carrera, en la maratón de la geopolítica. Y eso es lo que Argentina está pecando, además de las diferencias macroeconómicas que son cada vez mayor. En Brasil hoy tenés una tasa de interés del 4,25% al año. Una tasa de inflación proyectada de 7%, en este momento 5%. Estás hablando de prácticamente el 10% de lo que tiene Argentina en un año. Vos que estás en Brasil, y que Brasil para mí es la locomotora, digamos, del Mercosur, ¿no? ¿Cómo ves, teniendo en cuenta que es el principal socio de la Argentina, cómo ves la relación en términos de intercambio comercial en el corto y mediano plazo? Yo lo veo siempre bien, porque no dependen de los estados, de los gobiernos. Son los privados los que hacen negocios. El gobierno, lo único que no debe hacer, no necesita ni ayuda, es no complicar. Si no te complica ya es un fenómeno fantástico. Pero generalmente te complica. Entonces, lo que uno observa es, Brasil para Argentina no es lo mismo que Argentina para Brasil. Esto quiere decir, Brasil tiene un negocio muy grande con Argentina, pero no es un mercado que por sí salve a Brasil en sus exportaciones, que debe tener este año 2021 récord absoluto de exportaciones, supera los 300.000 millones de dólares. Y el superávit de la balanza comercial también debe ser récord en torno de los 100.000 millones de dólares. Es una barbaridad. O sea, estás hablando del 30% de tus exportaciones es un saldo comercial en la balanza. Es un número muy grande. Muy grande. Cuando vos haces el análisis al revés, para Argentina, Brasil es el mercado más espectacular que pueda haber por escala y por cercanía. Yo necesito irme a Europa. Tengo un gigante acá al lado que además compra, que además paga y que además no paga impuestos de importación cuando me compran. Y sí paga impuestos de importación si compra de España, por ejemplo. Entonces, es una ventaja increíble. Ahora, para eso, tener el mercado te genera que la persona pase por delante de tu local. Eso no quiere decir que entre para comprarte. Y no quiere decir que te compre una vez entrado. Entonces, lo que quiere es generar competitividad para que vos puedas tener el cliente que pasa por la puerta, que lo llames en una manera de publicidad atractiva y que además cuando entró te compre. Porque puede entrar y no te compre. En términos de costos de logística también, y en función a las subas tremendas que han tenido los fletes internacionales, el hecho de que se maneje de manera terrestre gran parte del intercambio comercial es otra de las ventajas importantes que tiene, digamos, el hecho de desarrollar negocios con Brasil. Sí, por supuesto, absolutamente, sin ninguna duda. Y eso debería configurarse una ventaja competitiva, pero vos tenés una condición necesaria que Brasil esté bien para que Argentina esté bien. Está bárbaro, pero no es suficiente. Brasil puede estar bien y no necesariamente comprarle a Argentina. Trataremos de aprovechar esas oportunidades cuando se presenten. Ahora, Gustavo, muchísimas gracias por tu aporte y No, tus por favor, comentarios. Un que gusto. sigan muy bien.